Comunicate con nosotros. eco@ecomedios.com. Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, arrancando otro miércoles para compartir toda la información clave sobre política y economía en nuestros asteriscos por Ecomedios 1220, una jornada en la cual el presidente Alberto Fernández regresó finalmente a la Casa Rosada, estuvo trabajando desde allí, dicen que lo va a hacer cada vez más seguido luego de haber estado mucho tiempo en la residencia de Olivos y cuando la pandemia de coronavirus todavía no ha terminado. Tuvo varias reuniones Alberto Fernández allí y en un acto previo hizo un fuerte llamado a que los argentinos vuelvan a ahorrar en pesos. En una jornada donde continuó el malestar, el mal humor de la gente porque sigue sin poder comprar divisas, los home banking de los bancos continúan caídos para realizar operaciones en dólares, estiman que recién entre viernes y lunes esto se normalizaría, provocó tensiones entre el Banco Central y la ANSES, la última medida por la cual los bancos tienen que consultar en una base de datos de la ANSES si una persona está o no autorizada a adquirir divisas. Finalmente el Banco Central zanjó en la cuestión y los bancos van a hacerlo directamente con la misma base, pero consultando en el Banco Central. Hay mucha preocupación en el gobierno por la fuerte pérdida de divisas y algunos cálculos estaban señalando que no quedaba para muchos meses de reservas si la gente, 4 millones de personas por mes se estima, adquiría $200, porque esto hubiese llevado al sistema 800 millones de dólares mensuales y en reservas quedarían para 7 u 8 meses a ese ritmo de compra. Por eso la preocupación del presidente, manifestada hoy nuevamente, llamando a los argentinos, como lo han hecho tantos gobiernos, a ahorrar en pesos, pero admitiendo también que si la gente ahorra en dólares es porque la Argentina tiene un pasado muy, muy complicado en materia de pérdida de poder adquisitivo. Nosotros hoy vamos a analizar este y otros temas hasta las 21 como siempre, junto a Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? Hola, José, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, ¿cuántos funcionarios, ministros de Economía, presidentes pidieron en las últimas décadas apostar al peso, ¿no? Y toda la gente apostó al dólar. Bueno, es que ¿sabes qué pasa, José? La realidad es que, hoy lo comentaba con algún colega nuestro, la Argentina vive en un constante déjà vu. Lo que pasa es que cada vez esto se repite con mayor, frecuencia en el tiempo, ¿no? Es decir, hace muy poco nada más, la realidad es que también el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner intentó una épica en este sentido, sí, procurando que los ahorristas que tenían sus ahorros, valga la redundancia, en moneda extranjera, bueno, lo especificaran, ¿no es cierto?, como gesto de... Sí, incluso en algún momento lo retó a Aníbal Fernández por haber dicho que a él no lo iban a obligar a especificar sus dólares, pero Iván, si te parece, lo sumamos a la conversación a alguien que conoce mucho más a fondo, claro, esta cuestión, que es el economista Fernando Marengo de Arriazu Macroanalistas. Fernando, José Calero, Iván Damianovich, lo saludan. ¿Cómo está? Fernando, ¿lo tengo ahí? Bueno, lo teníamos a Fernando Marengo, una pena, queríamos hablar con él justamente sobre... Hola, ahí recién empecé a escuchar. Ahora sí, ¿qué tal? Fernando, José Calero, Iván Damianovich, lo saludan, ¿cómo está? Bueno, estábamos hablando de... No escuchaba nada hasta recién. Está muy bien.
Estábamos conversando sobre algo que pidió el presidente Alberto Fernández hoy, es que los argentinos ahorren en pesos, y con Iván señalábamos que indudablemente la historia argentina es la que explica que la gente en general trate de guardar sus ahorros en dólares. ¿Es posible construir algún sendero como para que haya una economía más especificada? Sí, claramente se puede y creo que hay que lograrlo. Ahora habría que preguntarle a la gente por qué no quiere tener peso en el bolsillo, y creo que la respuesta sencilla es porque si yo me quedo con peso en el bolsillo me estafan, y la forma de estafa es la inflación, ¿no? Entonces lo que hay que resolver es bajar la inflación. Para bajar la inflación lo que hay que lograr no emitir pesos o más pesos de lo que la economía demanda. Para eso no hay que tener déficit fiscal. Para no tener déficit fiscal hay que subir los ingresos, pero ya la presión tributaria es extraordinaria, con lo cual el único camino que hay es la reducción del Estado, la baja del gasto público. A ver, cuando ustedes hablan de la historia argentina, los últimos 70 años promediamos una tasa de inflación del 65% por año. Entonces creo que justamente esa es la historia que hace que al final del día nadie quiera tener peso en el bolsillo, salvo por motivos transaccionales. Y la única forma de lograr la demanda de pesos es por el convencimiento de la gente, no porque alguien se lo puede imponer, ¿no? Bien, Ahora, Iván. sí, Fernando, buenas noches. Iván Damianovich, ¿cómo estás? Iván, buenas noches, ¿cómo estás? Ahora, digamos, yo creo que a esta altura del partido, por decirlo de una manera, prácticamente todos los que están en ejercicio del poder o los que están en la oposición, podremos escuchar algunas diferencias, pero creo que todos admiten en público o en privado que las recetas han sido siempre las mismas. Es decir, la realidad es que Argentina vuelve a cometer los mismos errores sistemáticamente y no pareciera haber ya una salida a todo esto. Digo esto como diagnóstico, ¿no? Porque, a ver, un funcionario del Banco Central como Miguel Pelle no es precisamente tampoco un hombre que venga de la revolución socialista. Quiero decir, y apela tal vez al último recurso que tiene a mano para sostener las reservas, que es un cepo recargado, como estamos viendo esta semana, que fue lo mismo a lo que apeló Mauricio Macri antes de irse del gobierno. Entonces, ¿qué pasa cuando llegan a la instancia de administrar la cosa pública, que parecía no hay más botones que los conocidos hasta ahora? A ver, creo que es una buena pregunta para pensarlo y debatirlo, ¿no? Sí. Y te digo, mi opinión básicamente, a ver, el problema de Argentina yo lo resumiría en dos temas. Una compulsión al déficit fiscal. Somos una economía que tendemos al déficit fiscal. Y lo segundo, la desconfianza que eso genera. La compulsión al déficit, y estoy de acuerdo con vos que caemos siempre en lo mismo, genera que uno no puede tener un déficit si no hay alguien que me lo financie. Y esta forma de financiamiento hay dos: o coloco deuda, pero las veces que coloqué deuda terminé en una crisis de deuda y somos defolteadores seriales, o cuando no coloco deuda lo financio emitiendo pesos, y que al final es una forma de deuda, y la forma de defoltear esos pesos es vía la inflación. Entonces, de nuevo, todo el tiempo estamos tratando de atacar los síntomas sin atacar el problema de fondo. Y el segundo problema, que está originado en el déficit fiscal y la inflación o la probabilidad de default, es la desconfianza. Y creo que cada vez, cuando no se resuelve el problema de fondo y vamos tratando de atacar los síntomas sin atacar el problema, la desconfianza crece. Entonces, ya no solamente me quiero sacar los pesos excedentes, sino también eventualmente minimizar la cantidad de pesos transaccionales, y no solamente eso, sino que quiero ver
de comprar dólares, pero me dan solamente $200, entonces empiezo a comprar cuasi dólares, que es comprar un bien importado que todavía entra al tipo de cambio oficial, y si no, ¿qué más hago? Y si no, me voy a mercados alternativos y genero brecha, y además tengo miedo porque no vaya a ser que los depósitos en dólares, entonces saco los depósitos en dólares. De nuevo, el problema de Argentina es fiscal y desconfianza. Entonces, cualquier medida que se tome, que yo estoy de acuerdo que siempre tocamos los mismos botones, nos tenemos que preguntar, ¿resolvió un problema fiscal? No, o sí, y si eso va a generar confianza, no o sí. Y creo que esa combinación de confianza-desconfianza, resolución de los problemas fiscal, no resolución de los problemas fiscal, básicamente nos plantea 4 escenarios posibles a futuro. Ajusto fiscalmente y genero confianza, bueno, la cosa va a andar medianamente bien. No ajusto fiscalmente y no genero confianza, vamos a tener problemas, ¿no? Fernando, se conoció en estos días el fuerte impacto que tuvo la pandemia y la recesión que ya venía en camino en la Argentina sobre la marcha de la economía, 19% de caída del Producto Bruto, hoy la desocupación que subió al 13.1%, pero en realidad si hubiese sido un escenario normal habría subido mucho más porque mucha gente quedó fuera del mercado laboral porque no tenía sentido salir a buscar empleo en plena pandemia. ¿Cómo se sale de este escenario? A ver, yo separaría 2 partes. Una de corto plazo, donde el corto plazo es una economía que tiene una capacidad instalada ociosa. Digamos, a vos te cayó la demanda, pero de manera brutal. El consumo privado cayó casi 20% respecto al primer trimestre. La verdad que una cosa fenomenal la caída. Pero no hubo una catástrofe natural. Digamos, el stock de capital, las empresas siguen productivas. Entonces, de corto plazo, ¿qué es lo que hay que lograr? Que se recupere la demanda, pero que se recupere la demanda por un lado de la decisión del sector privado. A ver, si queremos recuperar la demanda vía expansión del gasto público, volvemos a la matriz anterior y seguimos con déficit fiscal y me genera desconfianza. Entonces no voy a lograr el objetivo. ¿Qué hay que lograr acá? Que el sector privado esté dispuesto a comenzar a consumir. Yo diría eso de corto plazo, con una sola luz amarilla, que yo digo, el stock de capital no se resintió, salvo por todas las empresas que pudieran quebrar en el camino. Porque es una empresa que quebró, una empresa que no está operativa y es una reducción en la capacidad productiva. Pero de corto plazo creo que no hay un problema de inversión. Ahora el gran desafío de Argentina, que no logra hace décadas revertirlo, es cómo lograr un proceso de crecimiento sostenido. Yo hace algunos años hice un trabajo, un análisis de qué necesita Argentina para bajar la pobreza a un dígito desde el punto de vista económico. ¿Sí? Después hay temas estructurales, culturales, otros temas. Desde el punto de vista económico, Argentina tiene que duplicar el ingreso per cápita. Y para duplicar el ingreso per cápita hay que crecer 20 años al 4,5%. Hoy, después de la pandemia, el desafío todavía es más grande. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hago para crecer 20 años al 4,5%? Bueno, necesito invertir a ese ritmo. Ahora, para invertir a ese ritmo, ¿qué necesito? Y necesito financiar esa inversión. Bueno, para financiar esa inversión, ¿qué necesito? Necesito un mercado de capitales domésticos. Necesito que la gente esté dispuesta a ahorrar dentro de Argentina. Y acá se relaciona con el tema anterior. ¿Cómo hago para que la gente ahorre en Argentina? Y bueno, la gente tiene que tener confianza. Tiene que tener confianza que no me vas a estafar devaluando o no me vas a estafar con inflación. Bueno, y volvemos ahí entramos, de nuevo al tema fiscal, ¿no? Me parece, Fernando, tal vez en el eje, ¿no? de la cuestión, sobre todo si uno toma en cuenta lo sucedido en las últimas 7 días, en los últimos 8 días, cuando el ministro de Economía dice en uno de los principales diarios de Argentina que no va a haber modificaciones en el cepo y 48 horas después se introducen modificaciones. Hoy mismo el ministro de Economía habló de que no va a haber un desdoblamiento cambiario. De hecho,
pero la realidad es que es muy difícil tomar en serio las palabras a veces de los propios funcionarios más encumbrados de un gobierno, ¿no? Pero... A ver, perdón, estoy de acuerdo con eso, que el discurso de los que hacen política económica no se condicen con lo que terminan haciendo, pero yo te diría eso de alguna forma hasta lo podría justificar, básicamente porque el ministro de Economía no puede decir, y por ahí desdoblamos, porque por ahí desdoblamos ya está listo, lo tomo como un dato. Pero a mí me preocupan otras cosas. Por ejemplo, que dentro del paquete de medidas que se tomó la semana pasada, esta invitación, entre comillas, porque lo llaman así, a las empresas privadas a reestructurar su deuda. Cuando a mí me preguntaban hace un mes cuál era la importancia de evitar un default, yo diría, lo más importante de evitar el default era permitirle al sector privado conseguir financiamiento para financiar inversión y eso que te permita crecer de manera sostenida. Evitaste el default y 2 semanas después la estás obligando a las empresas a reestructurar su deuda. Y que eso, a ver, desde el punto de vista de la caja, es un ahorro, yo tendría que chico, y estás hipotecando el mediano plazo, porque básicamente en el mediano plazo, ¿quién va a estar dispuesto a financiar de nuevo una empresa cuando salga a buscar capital para invertir? Entonces, más allá del discurso, creo que las medidas son mucho más dañinas, ¿no? Estamos de acuerdo. Fernando, una consulta que tiene más que ver con una foto del día, de ayer y de hoy, pero que me parece importante, por lo menos llevar tranquilidad desde la responsabilidad que uno puede tener en estos casos. Hubo cierta tensión, existe cierta tensión otra vez con relación a los depósitos en dólares de los ahorristas en los bancos. Esto, por supuesto, alimentado también muchas veces desde la usina de quienes creen que cuanto peor mejor, ¿no? ¿Qué tan cierto evalúas o qué tan frágil se encuentra el sistema como para que otra vez este fantasma esté dando vueltas? Está bien, me parece buenísima la pregunta. A ver, el sistema financiero está hiperlíquido. ¿Qué quiere decir esto? Para tener una idea más o menos, de cada $100 que hay depositado en un banco, $70 están en efectivo en el banco o están depositados en el Banco Central. Entonces, si vos me preguntás el sistema financiero, yo te diría, no hay ningún riesgo de un problema de liquidez en el sistema financiero. Ahora, ¿cuál es el miedo? El miedo es que toda la plata que el banco la tiene puesta en el Banco Central, que se la destine para otra cosa. Entonces, ¿por qué? Porque la escasez de dólares que uno ve que tiene el Banco Central no vaya a hacer que me usen la parte de mis depósitos que están depositados en el Banco Central con otros propósitos. Y creo que ese es el riesgo o el miedo que tiene la gente. Pero los bancos están hiperlíquidos. Sí, pero yo, hasta donde tengo entendido, los depósitos de la gente no forman parte de lo que se conoce como reservas de libre disponibilidad, ¿no es cierto? Bueno, no, de libre disponibilidad no. Pero las reservas brutas, a ver, cuando uno ve la reserva del Banco Central, que hay 42.000 millones de dólares, esos 42.000 millones de dólares tienen 12.000 millones que son los encajes de los bancos en el Banco Central. ¿Sí? No son las reservas netas, no forman parte de las reservas netas, sí forman parte de las reservas totales, pero tienen una particularidad que son líquidas. ¿Sí? Y el dinero al final del día es fungible, y creo que ese es el miedo que tiene la gente. A ver, y yendo a la pregunta puntual, yo diría, el sistema financiero está hiperlíquido y creo que sería un craso error político meterse con los depósitos en dólares, como ocurrió alguna vez en Argentina. Creo que sería un error no solamente económico, sino sería un error político. Ahora, ¿cuál es el miedo que tiene la gente? Vos me decís, eso no forma parte de las reservas netas. Es cierto, hoy las reservas netas son más o menos 5.000 millones de dólares, pero ya hubo algún momento, hace no mucho, donde las reservas netas eran negativas en 5.000 millones de dólares. Y vos me vas a decir, ¿cómo puede ser que las reservas netas sean negativas? Bueno, justamente porque usaste esos encajes para intervenir en el mercado de cambio, ¿no? Fernando, gracias, que le vaya muy bien, un abrazo.
No, por favor, buenas noches a disposición. Bueno, y va muy completo lo de Fernando Marengo, asesor económico financiero, socio de Arriazu Macroanalistas. Quería, antes de despedirte, Iván, tocar un minuto el tema de la marcha de antorchas que en este momento se está haciendo frente a tribunales, Una Luz por la República. Hay, bueno, miles de personas frente al Palacio de los Tribunales, piden revertir los desplazamientos de los jueces que estaban llevando adelante causas por enriquecimiento ilícito, corrupción, que involucraban a Cristina Kirchner. La Corte Suprema el martes próximo se va a expedir sobre este tema clave. Efectivamente, bueno, ya lo adelantó el propio presidente de la Corte, Rosenblatt, esto es de un momento a otro. Empieza a haber, digamos, cierta presión de la sociedad sobre la Corte, de algunos medios, por supuesto, también. No le va a ser del todo simple a la Corte eludir esta responsabilidad que le toca. Este grupo de personas que obviamente se manifiestan y lo hacen en contra del gobierno nacional, lo hacen con un movimiento que dicen ellos nace de la necesidad de ciudadanos autoconvocados de unirse para realizar acciones concretas frente al avasallamiento de nuestros derechos y libertades por parte del gobierno. Ya sabemos que muchas de estas movilizaciones, bueno, son solamente una expresión declamativa, pero evidentemente lo importante de esto, creo, más allá de la cantidad de personas que puedan o no movilizarse, es que la Corte Suprema de Justicia, en definitiva, forma parte de un sistema seriamente cuestionado, no solamente algunos jueces. El sistema judicial está seriamente cuestionado desde muchos aristas, no, por supuesto, exclusivamente solo por el tema discrecional en cuanto a la oportunidad política de algunos fallos, sino también en cuanto a su administración, en cuanto a su efectividad, en cuanto a su capacidad de, bueno, ofrecer el servicio que debe ofrecer. Así que me parece que los jueces de la Corte Suprema tienen que tener esto muy presente. La gente los está mirando y me parece que en definitiva esto tiene que ser parte del profundo cambio que requiere la Argentina si queremos de verdad ser un país más maduro. Veremos qué ocurre el martes próximo con este acuerdo al que ha convocado el presidente de la Corte Suprema. Iván, nos reencontramos la semana próxima. Un abrazo. Un abrazo grande, José. Saludos. Y ya lo tengo en línea al querido Juan Andrés Paulenco. ¿Cómo estás, querido Juan? Muy bien, José. Muy buenas noches para vos y toda la audiencia. Bueno, ¿habrá temporada de verano, parece, en la provincia? Una buena noticia que Kicillof le confirmó, por lo menos a los intendentes, que va a haber temporada, que se apuren para recepcionar los protocolos de sugerencia. Recordemos que los intendentes con sus asesores están redactando el protocolo para sugerir. También les prometió 300 millones de pesos para promocionar actividades más golpeadas por la pandemia, y no solo digo la costa, sino también digo la zona de las sierras, decimos el delta y demás. Bueno, habrá que ver, ya creo que están pidiéndole a los lugares, a los principales lugares de veraneo que inicien estrategias destinadas a reducir el riesgo de contagio. Vamos a ver también cómo evoluciona la pandemia, porque está pegando duro en el interior del país. Habrá que ver qué zonas afecta menos, si la costa atlántica, si lugares emblemáticos para el turismo, como puede ser Córdoba o el sur del país, se irá viendo sobre la marcha. Hablemos un poco de política, Juan. Hubo una reunión ahí en la que estuvo el gobernador, estuvo también Máximo Kirchner, Sergio Massa. Sí, esto fue en la ciudad de La Plata. Le sumamos a Eduardo Guado de Petro, Gabriel Catopodi, Fernando Espinosa, Insaurralde y Ferraresi. A ver, 3 hombres, tercera sesión electoral, Espinosa, Insaurralde y Ferraresi. La primera representada por Guado de Pedro de Mercedes y Catopodi de San Martín. Un Sergio Massa que también, por supuesto, es de Tigre. Bueno, a ver, amén de analizar el tema salud, justamente, el minuto a minuto se coló en esa reunión el tema seguridad, y dicen de que nuevamente le están pidiendo
que Bernie dé un paso al costado o que por lo menos permita a los intendentes manejar la policía local, algo que ya Martín Insaurralde salió a pedir. Bueno, hay otro tema que se reflota después de que Kicillof pareció darle un respaldo a Bernie la semana pasada. ¿Cómo viene la celebración esta que impulsa la CGT para el 17 de octubre, Juan? Bueno, Héctor Daer, el secretario general, habló de algo novedoso. No va a ser la típica marcha movilización en la 9 de julio o Plaza de Mayo, sino directamente se van a convocar en la sede de la CGT, más precisamente en el Salón Vallese, y acá estaría el tema. La idea sería a través de Zoom, sistema online, de que conectar a todos los secretarios generales del país para que puedan estar presentes. Se habla de un solo orador, que sería el señor presidente Alberto Fernández, y calculó, ¿por qué no?, un saludo protocolar de Héctor Daer, ¿no? Yo creo que esto va a tener dos lecturas, hacia adentro y hacia afuera. El hacia adentro, apoyarlo, Alberto Fernández. Y hacia afuera, bueno, un poco terminar con la polémica porque justamente va a estar en el organigrama, rendirle homenaje justamente a José Ignacio Rucci, ¿no? Bien, bueno, cuántos temas que hay dando vuelta ahí, habrá que seguir esto, a ver cómo se van organizando. Juan, nos reencontramos la semana próxima, un fuerte abrazo. Hasta la próxima semana, buena semana para todos. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Acompañan a José Calero en Asteriscos. Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empezá a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas, damos calor. Un nuevo concepto en alquiler de autos llegó a la Argentina. Cactus Rentacar, la primera rentadora low cost. Ahora con sucursal en Buenos Aires. Llama al 0810-777-CACTUS o entra a www.cactus.com.ar y solicita tu reserva. Telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital. Digitalers, despierta la pasión por la tecnología. Conoce más en digitalers.com.ar.
¿Sabías que podés tener tu cuenta en el Ciudad más una tarjeta de débito totalmente gratis? En Banco Ciudad te tenemos en cuenta. Solicita una caja de ahorro de forma online y tené tu tarjeta con beneficios increíbles. Ingresá en bancociudad.com.ar y conoce más. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. La comisión de mantenimiento de la cuenta es gratuita. Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 8,0 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium. Acero para hacer. Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi, más que energía. Desde el Banco Ciudad estamos presentes y sabemos que trabajando juntos vamos a salir adelante. Es por eso que otorgamos nuevas líneas de descuento de cheques y préstamos para pymes con TNA desde 20%. Además, como siempre, todos nuestros clientes pueden seguir haciendo sus operaciones por los canales digitales y las consultas en las redes sociales. Hagamos todo desde casa. Nos vemos online. Consulta en bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta para cartera comercial, costo financiero total efectivo anual con IVA 24,49%, IVA sobre intereses 10,50%, tasa nominal anual fija 20%, tasa efectiva anual 21,94%. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica. Bien, lo seguimos acompañando en Asteriscos por Ecomedios 1220. Se acaba de conocer el dato diario de fallecimientos por COVID, 424 personas, pero atención porque aquí hay una declaración muy importante del Ministerio de Salud. Solo 42 personas, solo 42 fallecimientos, el 10%, se produjeron en las últimas 24 horas. El resto de las víctimas fatales por COVID se debe a un recuento, que llegó demorado y que está creando algunos inconvenientes en la difusión estadística, pero de los 424 muertos reportados, solo 42 corresponden a las últimas 24 horas. Esperemos que esta estadística se empiece a normalizar en los próximos días. Ya lo tengo en línea Alejandro Corbacho, doctor en Ciencias Políticas, director del Observatorio de Política Exterior de la Universidad SEMA. Alejandro, José Calero lo saluda, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por llamar. Bueno, teníamos intención de conversar unos minutos con usted, sobre todo porque se empieza a ver algunos movimientos políticos, hay sondeos que se están distribuyendo, que indican que esta pandemia por supuesto no va a estar exenta de teñir de política la situación argentina y de que algunas figuras empiecen a aparecer y otras a tener una imagen negativa importante. Uno de los sondeos que hizo Giacobbe y Asociados está indicando que Horacio Rodríguez Larreta está emergiendo con una imagen positiva alta, habla de un 43% de imagen positiva, y llama la atención que el presidente Alberto Fernández empezaría a tener una imagen negativa importante en este sondeo, que por supuesto, como todo sondeo hay que tomarlo con pinzas, está arrojando un 55% de imagen negativa. ¿Cómo visualiza usted este reacomodamiento político que se está produciendo en una situación tan alterada que está, por supuesto, afectada por la pandemia? Me parece que lo que estamos viendo podría ser un proceso natural de, como usted dice, de reacomodamiento ante cambios de situación. El problema que me parece que hay es que la pandemia se está extendiendo, perdón, no la pandemia, sino la cuarentena se está extendiendo demasiado, simplemente en un formato que es de no pandemia,
y no se vislumbra, digamos, hay países que digo, comparando con otros países, sabemos que que hay segundas olas, sabemos que hay que algunas puede recrudecer, pero también lo que uno ve que se administra el encierro se administra, ¿no? Hay ciertos, o sea, se ordenan la producción, el movimiento de personas y eso de un modo más, la sensación un poco más ordenada. Lo que está ocurriendo es que en esto es que la sensación es que mientras algunos sectores están aprovechando el encierro o la situación de encierro para avanzar en sus posiciones políticas, ¿no? Dentro de reacomodarse o tomar decisiones que posiblemente con un funcionamiento pleno de la sociedad lo harían, sería más complicado y más difícil. Entonces, lo que me parece que ese es un dato. El otro dato es, bueno, son los datos económicos, que esta situación golpea durísimamente y golpea a los sectores bajos, los golpea porque hay que conseguir recursos y mantenerlos, pero el argumento del gobierno dice, bueno, nosotros ayudamos, repartimos, o sea, buscan algunas situaciones alternativas, pero va a golpear a sectores medios que son los que están aportando todo este mantenimiento armado del Estado. Entonces, realmente si el gobierno dice que entrega, el otro día aparecía en un diario, 12 millones de personas viven de ayuda del Estado, sí, o hemos entregado, como vi una publicidad cerca acá de mi casa que dice 8 millones de planes. Bueno, está bueno, pero la pregunta es, esperemos, esta entrega de planes, ¿es por ahora o esto se va a mantener en el tiempo y esto sigue? Y esto afecta de vuelta a la mirada de aquellos que aportan, a las empresas, grandes, pequeñas, chicas, y a la gente que trabaja en blanco, que cada vez parece que es menos. Entonces, este es parte del mal humor. Y por otro lado, el discurso político que adopta el presidente, que no ayuda a digamos, es el discurso para sus votantes y mantenerlos enardecidos y atentos, y por otro lado hacer enojar a los otros, ¿no? Me parece que en ese sentido tendría que adoptar, es importante que el líder principal sobre quien las miradas están buscando guía sea un poco más moderado y no diga que le molesta cuando ve el otro lado de la General Paz, cómo viven, o ese tipo de declaraciones que no ayudan demasiado, porque todos sabemos cómo es la situación, pero la pregunta es, alguien podría preguntarle, pero ¿desde cuándo? ¿Quién estuvo gobernando el otro lado de la Panamericana, de la General Paz, de un lado y de otro, durante cuánto tiempo? Entonces, para evitar esa conflictividad, pero parecería ser que frente a las crisis y lo que se adopta es la estrategia que se está adoptando más bien es aumentar la conflictividad, aprovechar y poder generar y así mantener la situación, como entienden, controlada. Bueno, lo que explicaría parte de esa estrategia, Alejandro, es el avance que ha tenido en las últimas semanas en la agenda política la vicepresidenta Cristina Kirchner, y que tal vez Alberto Fernández se ha visto tentado a sumarse a esa estrategia y perder ese espacio moderado al que había apelado inicialmente. Posiblemente. Lo que pasa es que había una frase de la expresidente que decía, o de la actual vicepresidenta, es: en la vida hay que elegir, ¿no? Y Alberto Fernández, si él pensó que tenía un ticket gratuito, un viaje fácil, está equivocado, ¿no? O sea, se equivocó en eso. Pero en realidad yo lo creo que está haciendo es el juego de cada momento. Uno puede pensar que hoy la situación se siente muy mal y además, yo digo, hay un tema que me ocurre también en la relación con la gente y todo. Estamos en una relación de un mundo virtual, nos cuesta salir y yo tengo la sensación que vivo dentro de una pecera, de un frasco, y entonces esto retroalimenta todo un montón retroalimenta temores, miedos y cómo uno ve las cosas, ¿no? Uh-huh. Pero es cierto
que ha cambiado su discurso para llevar adelante estas políticas que él tiene que cumplir en torno a que, bueno, es que él no llegó solo, él llegó como miembro de una coalición en la cual él es el socio minoritario. Entonces, eso es lo que lo lleva a esto. Pero, insisto, digamos, hay un problema. Creo que el discurso del mérito no hacía falta decirlo. Creo que ese discurso del mérito no es piantavoto, pero es pianta inversiones, seguro. Asusta. Algunos discursos sobre educación, exactamente lo mismo. Los temas digamos, que sus funcionarios estén tirando el tema de la evaluación de la propiedad, o no, si es en dólares o no, son realmente comentarios de algo que ya se hizo en el pasado, que ya este mismo gobierno hizo en el pasado, no sirvió para nada, exacerbó y aumenta la pobreza. Entonces, el problema es eso, la sensación es que debería, más allá de a quién le hace caso, es buscar cuál es la salida que pueda mejorar o amortiguar esta crisis. Y en el fondo, las medidas que toman tienden a profundizar en el corto plazo la situación, no buscar ayuda, no buscar algún acercamiento y trabajar juntos y entonces, para no quedarnos con una parte de la ecuación que era o nos enfermamos y morimos o vamos a trabajar. No, hay un camino en el medio que la mayoría de las sociedades han perdido económicamente, pero no pierden tanto como vamos a perder nosotros si seguimos manteniendo 6, 7 meses de encierro en estos niveles, ¿no? Se realizó la Asamblea de Naciones Unidas en forma virtual, hubo exposiciones de los principales dirigentes del mundo, habló el presidente argentino también. Le quería consultar cómo está observando. Daría la impresión de que la Argentina está más cómoda acercándose a China que a los Estados Unidos y tratando de recomponer de alguna manera la relación con el Brasil, ahí nombrado el embajador Daniel Scioli, pero siempre con algún condimento extra que lleva a que haya alguna tirantez entre Alberto Fernández y Bolsonaro. ¿Va por ese camino la Argentina? ¿Va a buscar un acercamiento cada vez mayor a China? ¿Esperará al resultado de las elecciones en Estados Unidos para ver si hay chances de que la oposición venza a Trump? ¿Cómo lo observa esto? Yo creo que respecto de la política hacia los Estados Unidos, el gobierno tiene una postura negativa, más allá que Felipe Solá o el canciller intente o quiera cambiar la situación, ¿no? O lo pueda ver distinto. Pero discúlpeme un segundito. Sí. Sí, ahora sí, ya está. No, entonces yo digo, más allá de eso, en general, la posición de este gobierno es alejarse, aislarse del mundo occidental, llamémoslo así, no sé qué otro nombre ponerle, y sí pensar que la carta china y alguna otra carta nos va a ayudar a recrear, en el fondo, el objetivo que tienen es perseguir la idea esta de la patria grande del ALBA, donde estaría Venezuela, estaba Bolivia, estaba Brasil de Lula, ¿no? Y Ecuador. Bueno, eso es difícil, que no se va a reconstruir, pero este gobierno en general está más cómodo, en sus acciones de política exterior lo que ha mostrado es que está más cómodo aislándonos, alejándonos y más bien acercándonos, de hecho, acercándonos al mundo anti-status quo, ¿no? Digamos. Vamos a seguir acercándonos a Irán, seguimos alejando de Israel, no hay ningún interés de mantener una postura respecto del concepto de democracia o mismo de la libertad económica y de acuerdos económicos y bueno, la idea es esa, ¿no? Buscar, y obviamente Estados Unidos es un anatema, aunque asuman los demócratas. Yo creo que ya lo que no entienden acá es que me parece que el mundo ha agotado la expectativa de Argentina. Antes de Argentina era bueno, este es un momento, es un buen mercado, la gente consume, la clase, los trabajadores son educados y podemos. Hoy en día eso ya no está más, se ha destruido, no se destruye solo capacidad productiva,
sino que se está destruyendo a futuro el futuro, porque no tenemos clases, porque la educación cada vez no mejora, por eso digo, el argumento el argumento del mérito, del no mérito, en mi opinión, es una de las cosas más terribles que hay, porque muestra además que un profesor universitario, que es el presidente, lo afirme de este modo, lo que muestra es que no tiene relación con el resto del mundo, porque ni en China piensan eso que él acaba de decir, ¿no? Y esto lo podemos unir con el tema de que no hay plan económico. Esto lo podemos unir con que en medio de toda esta crisis la gran preocupación del gobierno es la reforma judicial, y que cierta reforma judicial, ¿no? Así que este es el problema. Se envían mensajes que por un lado son esperables, porque esto es lo que la gente votó, ¿no? Y es el desmantelamiento de que en la Argentina durante el 2003 y el 2016 y el 2016 no pasó nada, digamos, estuvo todo bien, todo se hizo en orden, ordenadamente, y la economía la pobreza no mejoró por culpa siempre de alguien externo. Pero eso es lo que me parece que están haciendo ahora en términos externos, ¿no? Alejandro, gracias. Bueno, sí, le agradezco a usted. Le mandamos un fuerte abrazo. Gracias, buenas noches. Ahí estaba Alejandro Corbacho, doctor en Ciencias Políticas, director del Observatorio de Política Exterior de la Universidad SEMA. Toda la información sobre el sector agropecuario, escúchala en Asteriscos. Acompañan a Paula López. El alimento es vida y exportarlo es crecer. Es bienestar para todos. Con tecnología, inversión y trabajo, el complejo oleaginoso cerealero realizó el 40% de todas las exportaciones argentinas del año pasado. Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Auspicia este segmento Bolsa de Cereales de Buenos Aires. 165 años de trayectoria junto al agro. Decimos agro, decimos Paula López. ¿Cómo estás, Paula? Paula López está por ahí. Bueno, y estamos por arrancar y vamos a arrancar. ¿Cómo está, Paula? Bien, ¿vos? Bien, bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué novedades en el campo? ¿Arrancó la cosecha gruesa? Sí, hoy se presentó lo que es la campaña gruesa 2021, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires hace un evento anual con todas las estimaciones. El maíz ya se está sembrando, la soja arranca el mes que viene, y siempre está puesta la expectativa, ¿no? en lo que darán los números, en lo que será la producción, y básicamente exportaciones e ingresos de dólares tan necesarios para la economía argentina. No hay mucho optimismo, parece. No. Por lo menos no el que se esperaba. No. Por segundo año consecutivo caerá la siembra de los 6 principales cereales y oleaginosas, un poco por la sequía, un poco por la política económica, sobre todo por el tema de las retenciones, que no terminan de cerrar, o sea, las cuentas de los productores. La sequía es un gran condicionante este año, que ya le pegó fuerte al trigo. Recordemos que se proyectaban 21 millones de toneladas, y por la falta de lluvias en lo que fue el invierno, el recorte llegó hasta las 17,5 millones de toneladas, ¿no? Y algo parecido está pasando con maíz y con soja, que también se proyecta fuerte caída de área sembrada, no tanto, pero sí de los rendimientos por problemas climáticos, y lo que terminará dando una cosecha más chica incluso que la de este año. En maíz, ahora para el año que viene se estiman 47 millones de toneladas contra las 50 de este año, y en soja 46,9 contra las 49,6 de este año, ¿no? O sea, números muy muy lejos de lo que se prevé como una proyección alcista de la producción.
Bien, Paula, bueno, esperemos que los precios, por lo menos en soja, continúen acompañando. Nos reencontramos la semana próxima, como siempre, te seguimos leyendo en ese gran diario que es El Cronista Comercial. Chau. Hasta la semana que viene, José. Y ahora es el momento de La Posta Financiera con Melina Manfredi. Cada vez que me preguntan en qué invertir, lo primero que pienso es tranquilidad y confianza. Por eso la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo Columbia. Si querés hacer rendir tus ahorros, acércate a una de nuestras sucursales y recibí atención personalizada. Descubrí tu mejor inversión. Para más información, ingresá en www.bancocolumbia.com.ar. Banco Columbia. Cartera de consumo. Para más información sobre las tasas vigentes, modalidades y condiciones, ingresa en www.bancocolumbia.com.ar. Melina Manfredi, La Posta Financiera. ¿Cómo estás, Meli? Hola, José, ¿cómo andás? Bueno, ¿podremos comprar dólares el lunes, aunque sea? Depende a quién le preguntes. A ver. Pensé que me ibas a decir un sí firme. No sé, no me jugaría, la verdad. Por el lado del Banco Central, estiman que el viernes estaría funcionando. Por el lado de los bancos no se animan a dar una fecha, por lo menos con los que hablé hoy no me dan una fecha cierta. Sí que apuntan sus cañones al jueves que viene, que es el 1 de octubre, que es cuando empieza, ¿no?, la compra fuerte, porque se empiezan a cobrar los sueldos. Sí, es que si empieza la compra fuerte y se cae todo, se va a complicar, me parece. La realidad es que todos estos días que son medio un feriado cambiario para los ahorristas, en realidad suelen ser días de bajas compras, porque hasta que no se depositan los sueldos la gente no se asegura, ¿no?, su cupo en general. Ayer el Banco Central salió con bombos y platillos un poco a anunciar que iba a mediar, ¿no?, entre los bancos y ANSES para hacer el chequeo contra las bases del organismo. Pero lo que hoy me contaban en los bancos es que les parecía una buena medida, que estaba todo muy bien, pero que todavía no está la normativa del Banco Central, no está el sistema ya habilitado, con lo cual los bancos están a la espera para poder conectarse a esta base del central que va a tener los datos de ANSES. ¿Por qué subió tanto hoy el contado con liquidación? Meli, ¿qué está pasando ahí en esta operación? Y mira, hay un poco de todo, ¿no? Pues llegó a tocar los 150 pesos, ¿no? Llegó a tocar los 150 pesos y depende con qué bono se haga o con qué acción se haga, incluso llegó a estar arriba de eso. Por un lado, las medidas, todo lo que fueron las restricciones de la semana pasada, no cayeron bien en el mercado. Los inversores siguen queriendo salir del país, por eso el contado con liquidación, ¿no?, que es el que pone los dólares fuera de la Argentina, es el que más sube. A eso se suma el periodo cambiario, los rumores de todo tipo que circulan, y que muchos inversores que quedaron en el país con títulos están buscando la manera de irse, y no pueden, de hecho, por las últimas restricciones. Entonces, bueno, siempre, ¿no?, todo lo que son restricciones a los precios los hace subir, y por el lado contrario tenés los bonos de Argentina que ya negocian, los nuevos bonos que tienen menos de 20 días en el mercado ya negocian a debajo de $40, son precios de default nuevamente, estamos bastante lejos de esa tasa, ¿no? Sí, bastante lejos del 10% al que hubiera querido llegar el gobierno, están más cerca de 13%, algunos por encima de eso todavía. El riesgo país, obviamente, también repuntó, está ya otra vez cerca de los 1.400 puntos, cuando hace 15 días había quedado en 1.100. Un tema a seguir muy de cerca ese, Meli. Bueno, gracias por toda la info, como siempre, te seguimos leyendo en ese gran portal que es iProfesional, y nos reencontramos la semana próxima, Melina. Hasta la semana que viene, José, un beso. Bien, y con todos los datos de La Posta Financiera nos vamos, nos reencontramos como siempre el miércoles próximo desde las 20 aquí en Ecomedios 1220 con asteriscos, información clave a mitad de semana.